Muy buenas tardes para todos. Bueno, en este video del día de hoy veremos los temas de instancias u objetos, constructores, métodos get y set. Para trabajar con ello, entonces vamos a modificar la clase arepas creando inicialmente un par de atributos nuevos, un string, que vamos a tener allí texto, para la marca de las arepas y otro atributo que será para el precio, que lo va a definir como un float para mostrar su uso. Entonces así podremos también allí manejar decimales. Una vez realizada esta modificación en los atributos, lo que sigue es crear los constructores. Los constructores son métodos especiales que se llaman igual que la clase, pero que no tienen un tipo asociado. Usualmente son públicos y pueden existir de varios tipos de acuerdo a los parámetros que reciban. Entonces, vamos a crear aquí inicialmente constructor, el constructor por defecto. Por defecto. Constructor por defecto. Agreguemos una nota. Usualmente no hay lógica aquí. Entonces, public, ¿sí? No tiene tipo. Entonces aquí no ponemos nada, luego sigue el nombre. ¿Cómo se llama el método? Igual que la clase, arepas. No recibe parámetros. Y creamos un bloque vacío de código. No tiene ninguna lógica aquí. Entonces quedaría así nuestro constructor por defecto. Luego están los constructores por parámetros. Podemos crear uno que reciba valores nuevos para estos cuatro atributos de la clase. Entonces lo recibiría por parámetro. Vamos a crearlo aquí, un constructor por parámetros. Entonces aquí en este caso empezamos con, de nuevo, public, nombre de la clase que es arepas, y los valores para los atributos. String, marca, se puede llamar igual, no hay problema. Integer, diámetro, integer, peso, float, precio. Muy bien. Abrimos aquí las llaves y entonces aquí utilizaremos la palabra reservada this para referirnos a los atributos propios de la clase. Entonces this punto, aquí me salen, ¿sí? Los atributos de la clase. Están los atributos, this.marca es igual a marca, ¿sí? Y de forma similar haremos con los demás. Entonces voy a agregar aquí una notica antes de seguir. Usaremos la palabra reservada this para acceder a los atributos propios de la clase. Luego, this punto sigue diámetro. Aquí se me fue un carácter, qué pena. Diámetro es igual a diámetro. This punto peso es igual a peso y this punto precio es igual a precio. Usualmente procura hacerlos en el mismo orden para que tengamos claridad de lo que estamos haciendo y el código sea más fácil de entender. ¿Sí? Por eso lo hacemos entonces todo en el mismo orden. Marca, diámetro, peso y precio. Ahora podemos crear otro constructor también con parámetros. Vamos a decir que en este caso este nuevo que vamos a crear no va a manejar el precio. Entonces aquí vamos a agregar un comentario, otro constructor por parámetros. Y miren esto. Voy a copiar y pegar este. Yo sé que no va a manejar el precio, entonces lo quito. Pero miren que aquí hay un error. ¿Por qué sale el error? Porque se asume que las funciones, al tener el mismo nombre y el mismo número de parámetros, son iguales. En ese caso, entonces debemos quitar el parámetro que no vamos a utilizar, que es el de precio. Y entonces ya, aquí tenemos un constructor por parámetros con todos los parámetros y otro constructor por parámetros. Muy bien. Entonces, con esta parte creada, ya lo que sigue es realizar los métodos get y set. Los métodos get y set nos sirven para obtener o modificar los valores de cada uno de estos atributos. Si el método es get, puede obtener el valor. Si el método es set, lo puedo modificar. Entonces vamos inicialmente a crear el método set para el atributo marca. Perdón, el método get para el atributo marca. Entonces aquí una nota. Métodos get permiten
obtener a través de una función el valor de un atributo. Entonces, public, ¿sí? Aquí sí tenemos un tipo asociado. Este atributo marca es de qué tipo, es de tipo string. Entonces el método va a ser de tipo string, debe devolver un string get marca. No recibe ningún parámetro, entonces los paréntesis van vacíos. Luego abro las llaves. Recuerden que si tenemos aquí un tipo asociado, debemos tener una instrucción aquí de return dentro del método. Entonces return this punto marca. Y ese sería mi método get para marca. Vamos a utilizar el IDE para generar entonces los get de los demás atributos. Y así entonces ya tendríamos get diámetro, return diámetro, peso y precio. Usualmente me gusta poner aquí siempre el dis para que sea más limpio. Luego están los métodos set. Métodos set permiten modificar a través de una función el valor de un atributo por otro. También son públicos. Public. En este caso no retornan nada. Entonces viene con void y en este caso el nombre es diferente, viene set marca. Y reciben un parámetro. ¿Cuál parámetro? El nuevo valor del atributo. Entonces, string en este caso marca, ¿sí? Y ya la lógica es bien sencilla. This.marca es igual a marca, ¿sí? Y aquí entonces ya tenemos nuestro método set. Podemos entonces también generar los métodos set utilizando el IDE. Recuerden que para que practiquen y mejoren su nivel de codificación, es bueno que se acostumbren a hacer esto de forma manual al inicio, ya luego lo pueden hacer así. Ya tenemos entonces nuestra clase completa con los constructores y con los métodos get y set. Ahora vamos entonces a proceder a hacer un ejemplo donde vamos a crear instancias y vamos a ver cómo podemos usar esto. Vamos a hacer una pequeña estructuración en nuestros paquetes. Vamos a reestructurar esto. Voy a crear un nuevo paquete llamado unidad 1, que es la unidad en la que estamos. Y dentro de unidad 1 voy a crear una nueva clase, ¿sí? Clic derecho, crear clase, llamada unidad 1. En esta clase yo voy a agregar todo el tema de la lógica, de las funciones y los ejemplos que voy a hacer. También voy a poner aquí en unidad 1 el paquete alimentos que contiene la clase arepas, que hacemos la operación de refactor. Básicamente el IDE internamente mueve los archivos y renombra las referencias que haya. Muy bien, entonces ya tenemos en unidad 1, tenemos la clase unidad 1 y tenemos el paquete alimentos con la clase arepas. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Entonces vamos a hacer aquí nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1, crear una función donde se definan tres instancias de arepas y se muestren sus atributos por pantalla. Muy bien. La función sería pública para invocarla después en otro lugar, por fuera de esta clase. No vamos a retornar nada, entonces sería void. Y luego entonces viene un nombre, debemos usar buenos nombres, crear tres instancias, nombres dicientes de arepas. No recibe parámetros, entonces vienen los paréntesis vacíos y aquí iniciamos con el cuerpo. Entonces vamos a crear las dos primeras instancias usando el constructor por parámetros. O bueno, no él, un constructor por parámetros, porque tenemos dos. ¿Cómo creamos la instancia? Tipo de la clase, arepas. Nombre de la variable, arepa1 es igual a new arepas. Miren que aquí él me carga los constructores, ¿sí? Ahí se alcanzaron a ver ahorita. Vamos a ver algo. Aquí en este momento me aparece en rojo. Me dice, no se puede resolver el símbolo arepas. ¿Por qué? Porque es una clase que está definida por fuera de este archivo. Entonces, para poder visualizarla, debemos utilizar un import. Vamos aquí a poner el import, ¿sí? Siempre el import se pone al inicio del archivo, después de la definición del paquete usualmente.
import, y yo aquí empiezo con el paquete donde estaría la clase arepas, que es co.edu. Él me va aquí mostrando medeo, poo, punto, unidad 1, punto, alimentos, punto, arepas. Ya, entonces con esto importo la clase y entonces ya la puedo utilizar acá. Entonces vamos a agregar aquí una nota. Entonces, nota, el import se usa para importar clases u otros elementos que están por fuera del archivo actual. Muy bien. Vamos aquí entonces, si damos aquí control P, nos va a aparecer los parámetros que se pueden recibir. Puede ser sin parámetros, puede ser con todos los parámetros o con estos tres. Esto es de acuerdo a los constructores que tenga definidos como públicos. En este caso vamos a utilizar el que tiene todos los parámetros. Entonces una marca sería arepasari. Sigue el diámetro, sí, un diámetro de 6 centímetros, digamos. Un peso de 250 gramos. Y un precio, vamos a ponerlo en decimal, de 3500.5. Usamos el punto para los decimales. Como es un float, debemos poner la F al final. Y punto y coma. Muy bien. De forma similar, vamos a crear la arepa 2. Voy a guardar esto aquí. Arepa 2, entonces en este caso la marca sería Galeón. Serían un poquito más grandes, diámetro 8, de 280 gramos. Y un precio de 3.950. Aquí no pusimos decimal. Recordemos que el float nos permite manejar tanto decimales con punto como números enteros. Vamos a crear la tercera instancia usando el constructor por defecto y actualizaremos valores. Vamos a poner esto aquí abajo para que quede mejor. Y actualizamos valores con los métodos set. Entonces, arepas, arepa 3 es igual a qué? A new, ¿sí? Arepas. Miren que aquí están los tres constructores disponibles. Vamos a utilizar el que es por defecto. Muy bien. Aquí ya creamos una instancia, un objeto de la clase arepas, pero no tiene valores. Para poner los valores vamos a utilizar los métodos set. Entonces, hacemos lo siguiente. Arepa3.set marca, ¿sí? En este caso vamos a decir que es de marca del maíz. Luego, ¿qué seguiría? El diámetro. Entonces, arepa3.set diámetro de 5. Luego, ¿qué sigue? El peso. Arepa3.set peso. Vamos a decir que el peso es de 230. Y arepa3 queda el precio. Punto set precio. Vamos a decir que vale 3.400 y ponemos la F ya que es un float. Ahora, entonces, vamos a mostrar los datos de las arepas por pantalla. Hacemos un system.out.println para mostrar el texto por pantalla. Podemos escribir en el IESOUT y él es capaz de autocompletarlo por system.out.println, que es la instrucción para mostrar por pantalla. Siempre recibe un string, entonces el string es una cadena de texto alfanumérica, es decir, que soporta números y letras, va entre comillas dobles, y aquí vamos a poner un mensaje, puede ser texto así como este que vamos a poner acá que es fijo o texto variable que lo vamos a utilizar enseguida, o sea, combinación de texto constante con texto variable o dinámico. Las arepas creadas son dos puntos. Entonces hacemos aquí otro shout, ¿sí? Bueno, ahí sí. También hay una variación que puede ser system.out.print también, ¿sí? Pero este muestra una sola línea. La diferencia es que el system.out.print ln muestra un mensaje y hace el salto de línea automáticamente. Arepa 1, marca, dos puntos, dejamos el espacio, más arepa1.get marca, ¿sí? Más, utilizamos el más para concatenar las cadenas de caracteres, que seguiría el diámetro. El diámetro estaba en centímetros, más arepa1.get diámetro. Vamos a seguir en la siguiente línea, entonces ponemos aquí un más,
sigue el peso. El peso está en gramos. Ponemos gramos. Los puntos más arepa 1 punto get peso más sigue el precio. Este lo vamos a mostrar de una forma diferente. Vamos a poner aquí el signo de pesos más arepa 1 punto get precio. Vamos a aplicar esta línea para realizar el proceso para las arepas 2 y 3. Simplemente cambiamos los mensajes, arepa 2, arepa 3, y luego seleccionamos las dos líneas, utilizamos control R para reemplazar donde salga arepa 1 punto. En estas dos líneas vamos a poner arepa 2 puntos, arepa 2 punto. Muy bien, y de forma similar haremos lo mismo en esta otra línea para la arepa 3. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro método. Ahora entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos que ser capaces de llamar este método aquí en el main. Si ustedes observan, la clase main tiene el método main. El método main ejecuta y ejecuta el código que tiene entre llaves. En este caso solamente está mostrando este mensaje. Pero necesitamos llamar aquí este método de la unidad de la clase unidad 1. Entonces, observemos algo. Aparece public static void main. ¿Qué significa la palabra static? La palabra static se utiliza para indicar que no requiero crear una instancia de la clase para poder invocar el método. Entonces, yo puedo utilizar ese concepto con el método que he creado en unidad 1. Pero también es importante anotar que en el main solo puedo llamar métodos estáticos porque el main es una función estática. Es decir, las funciones estáticas solo pueden llamar métodos o funciones estáticos. Entonces vamos a convertir este método en static, agregamos aquí static y aquí vamos a agregar una nota también que es bien importante sobre esto que acabo de mencionar. Palabra reservada. Static se usa cuando queremos crear métodos que no requieren una instancia de la clase para ser invocados. Muy bien. Así que ya podemos ir al main y empezar a escribir aquí unidad 1. De hecho, me trae aquí el import automáticamente y me sale el método, crear 3 instancias de arepas. Aquí como inicio el import automáticamente, ya puedo entonces ejecutar el main y entonces aquí vemos que me salen entonces las arepas creadas. La arepa 1 marca Sari, la arepa 2 marca Galeón y la arepa 3 marca el maíz con sus datos. Espero esto les sirva para sus estudios y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes.